decirle que es difícil mantenerse firme en medio del sufrimiento, porque ese es el momento que aprovecha el enemigo para tirar sus dardos de fuego. Por eso dice Pablo en Efesios que tengamos bien preparado el escudo de la fe, ese escudo que estaba revestido de cuero y mojado para que esas flechas encendidas al clavarse en ese escudo se apagaran. Y es la fe justamente lo que nos va a sostener en esos tiempos de sufrimiento. Y todos los que estamos aquí, estoy seguro, conocemos esos tiempos de sufrimiento. Esos tiempos cuando hemos tenido que llorar la partida de un ser amado. Ese tiempo cuando vamos y el médico nos da un diagnóstico que no queríamos escuchar. Ese tiempo cuando sufrimos pérdidas en relaciones, a veces pérdidas materiales y momentos difíciles en los que nos introduce la vida, en donde el enemigo empieza a tirar sus dardos de duda. ¿Dónde está Dios? ¿Te ama? ¿Se interesa por vos? ¿Qué pasa con Dios? ¿O te ha abandonado? Y el mensaje de hoy es justamente este: no dudes aunque estés sufriendo. No dudes de lo que has aprendido de Dios, de las promesas que conoces de Dios. Alguien dijo: no te olvides en la oscuridad lo que Dios te ha mostrado en la luz. Porque ya conocemos a Dios, conocemos sus promesas, pero a veces en esos tiempos tan oscuros es como que nos empezamos a hacer preguntas que manifiestan dudas. Hasta Juan el Bautista le pasó esto. ¿Se acuerdan cuando lo encarcelaron y estaba allí ya en peligro su vida? Él mandó a preguntar. Él le había presentado a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, ¿eres tú el que había de venir? Le entró la duda. Y muchas veces nos pasa que nos entra la duda en los momentos de sufrimiento, pero no dudes, aunque estés sufriendo. Vamos al siguiente cuadro y hay una pregunta y dice: ¿Dios promete que si tenemos fe dejaremos de sufrir? Seguramente alguna vez has escuchado esta frase en la televisión: ¿no? Pare de sufrir. ¿Y quién no se siente atraído ante esa promesa de que se va a cortar todo sufrimiento, todo dolor, toda circunstancia de adversidad? Y mucha gente va porque piensa que va a encontrar la fórmula o la manera de dejar de sufrir, de esquivar el sufrimiento. Pero la pregunta es: ¿Dios promete que si tenemos fe dejaremos de sufrir? ¿Qué contestarían? Gracias, Walter. ¿Qué contestarían ustedes a esta pregunta? ¿Dios promete esto, sí o no? Algunos dicen no, otros dicen ni. ¿Saben que las dos respuestas son correctas? ¿Dios promete que vamos a dejar de sufrir? Sí, pero no ahora. Es verdad que Cristo llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, y que un día vamos a disfrutar de algo donde ya no va a haber más tristeza, dolor, llanto, enfermedad, dolor. Sí, pero no ahora. Cristo vino para que dejemos de sufrir, pero vamos a ver qué enseña la Biblia. ¿Hay alguna pregunta? Vamos un cuadrito más, que algunos se hacen y algunos las plantean justamente para decirnos: no, Dios no existe. Dice: si Dios es bueno, todopoderoso, soberano y me ama, ¿por qué permite el sufrimiento? Y saben que esto que está envuelto en estas preguntas es lo que los ateos consideran que es la tapa del ataúd de Dios. ¿Se acuerdan que Nietzsche dijo: Dios ha muerto? Y ellos, cuando miran el sufrimiento y el mal en el mundo, piensan que con esto ya han ganado su discusión de que Dios no existe. Porque dice: si Dios es bueno, es todopoderoso, entonces no debería existir el sufrimiento. Puesto que el sufrimiento y el mal existe, entonces o Dios no quiere librarnos de esto, entonces no es bueno, no nos ama, o no puede librarnos de esto, no es todopoderoso. En consecuencia, Dios no existe. Porque el Dios del que ustedes hablan, siempre hablan del Dios de los verdaderos cristianos, es un Dios bueno, amor y todopoderoso. Ahora, no vamos a discutir con ellos.
A mí lo que me gustaría ahora, avanzamos un cuadro, es qué dice la Biblia en cuanto al sufrimiento, porque esto es lo que nos importa a nosotros. Nosotros necesitamos conocer la verdad para estar preparados cuando estamos en esos tiempos difíciles, oscuros, quizás como lo dice el Salmo 23, en esos valles de sombra de muerte. Bueno, tenemos que saber qué es lo que está pasando, tenemos que saber qué dice la Biblia, cuál es la verdad. Y entonces vamos a estar firmemente parados en medio del sufrimiento y no vamos a dudar. Y los dardos de fuego del maligno van a encontrar un escudo que los va a apagar inmediatamente, porque la verdad nos hace disipar toda duda, la verdad de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto al sufrimiento? Y vamos a avanzar un cuadro y lo primero que vamos a ver es que la Biblia dice que el sufrimiento continuará de seguro por algún tiempo. Esto es importante saberlo porque si no vamos a estar esperando algo que Dios no ha prometido. Y cuando no sucede vamos a pensar que Dios nos ha fallado. Y Dios no falla cuando llega el sufrimiento porque Dios nunca ha prometido que en este tiempo vamos a ser libres de todo sufrimiento. Dios es fiel, no miente, no falla. El problema es que nosotros a veces nos apropiamos de promesas que Dios no ha hecho. Y cuando esas promesas que están en nuestra imaginación no se cumplen, pensamos que Dios ha fallado. Y Dios no ha fallado. Somos nosotros que hemos esperado que Dios haga algo que Él nunca nos había prometido hacer. Quiero mostrarle varios pasajes que muestran que en este tiempo tenemos que esperar el sufrimiento. Es parte de esta vida, es parte de lo que nos queda por transitar en este mundo. El Señor Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, en el mundo va a haber aflicción, en el mundo va a haber sufrimiento. No va a ser todo color de rosas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otro pasaje, 1 Tesalonicenses 3, del 3 al 4, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Les está escribiendo Pablo allá a los tesalonicenses, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. El apóstol Pablo fue claro con ellos. Nosotros le hemos dicho que íbamos a pasar por tribulaciones, por tiempos difíciles. Pedro lo dice de esta forma, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo. Esto pasa en los creyentes fieles, en todo el mundo. No se sorprendan. No es que Dios ha fallado, no es que Dios nos ha abandonado, no es que Dios no es fiel. Al contrario, Dios dice en su palabra que es lo que va a venir. Nos tenemos que preparar. Dice así Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Aquí va un paso más, cuando este sufrimiento viene justamente porque somos fieles a Dios. Dice el pasaje aquí, Pablo a los filipenses, que hasta es un privilegio sufrir por Cristo. Él ha sufrido tanto por nosotros para que podamos tener vida, que si nosotros podemos sufrir algo por Él, por servirle, por identificarnos en este mundo como sus seguidores, como cristianos, deberíamos considerarlo un privilegio, sufrir por Él. Esto se nos ha concedido. Timoteo 3:12 dice, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Fíjense que está hablando de creyentes que quieren vivir de una forma santa, que quieren identificarse con Cristo, que quieren ser fieles. No es un creyente que está sufriendo porque está en el pecado, porque ha hecho cosas indebidas. Es un creyente que está viviendo en la voluntad de Dios y está sufriendo. Y dice, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. 1 Pedro 5:10, avanzamos ahí un cuadro, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, fíjense, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, Cristo llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él vino para que dejemos de sufrir definitivamente. Y eso va a ocurrir, pero no ahora. Falta un tiempito. Cuando estemos en la gloria,
con Él en el cielo, todo esto se va a terminar. Él va a enjugar todas nuestras lágrimas. Y ahí vamos a disfrutar de una dicha extraordinaria y eterna. Pero en este tiempo hay sufrimiento. Por eso Pablo dice que tengo por cierto que las aflicciones, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero ha de manifestarse, está en el futuro. Ahora estamos sufriendo. Ahora, lo que viene es extraordinario, pero estamos en un tiempo donde vamos a enfrentar sufrimiento. 1 Pedro 2:21, seguimos ahí, rollo. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ahora, vamos al siguiente punto. El sufrimiento es necesario en este tiempo. No solo que Dios nos dice que vamos a sufrir, que tenemos que esperar el sufrimiento, que tenemos que esperar la adversidad, cosas difíciles, sino que también nos dice que el sufrimiento es algo necesario. No es que Dios por capricho nos deja sufrir, o porque sí nos deja sufrir. Dice así 1 Pedro 1:6, aunque ahora por un poco de tiempo, y ahí está la frase, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Y vamos a ver que es necesario el sufrimiento. No es en vano, no es porque sí. Y Hechos dice 14:22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo nos preparamos para enfrentar esos tiempos difíciles, esos tiempos de sufrimiento? Y hablo no de esos sufrimientos leves que a veces vienen a la vida, sino de esos sufrimientos intensos, esos momentos difíciles de atravesar, donde la vida realmente duele. Bueno, con la verdad. Y viendo qué enseña la Biblia de por qué es necesario el sufrimiento, para qué necesitamos el sufrimiento. Y vamos a ver algunos puntos y ya avanzamos en la recta final del mensaje, viendo qué enseña la Biblia, para qué necesitamos el sufrimiento, de qué sirve el sufrimiento. El primer punto, y vamos allí, rollo, dice porque es el sistema de advertencia de Dios. El sufrimiento es el sistema de advertencia de Dios. Es como cuando uno va en un vehículo y se enciende una lucecita roja. Esa lucecita roja te dice te falta aceite, esa lucecita roja te dice te falta agua, esa lucecita te indica que algo está mal y que si vos sigues en esa dirección y que si no haces nada, eso se va a poner peor. Algunos lo que queremos hacer con la lucecita roja es agarrar un martillo y romper la lucecita. Pero si hacemos eso, perdemos la señal y en unos cuantos kilómetros más reventamos el motor, se funde todo. Tenemos que prestar atención al sufrimiento porque es el sistema de advertencia de Dios de que algo está mal, de que hay que parar y ver qué está pasando. Por eso Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis con sed, esto lo tomó de otro pasaje, pero dice, trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí, dice Jesús, y es una invitación a aquellos que están insatisfechos, a aquellos que las vidas se les ha convertido en algo muy pesado, que ya no les queda fuerza y están preguntándose qué pasa, por qué estoy así, por qué me siento así. Y dice Jesús, venid a mí. Es una invitación a la salvación. ¿Sabes? Si vos estás aquí y la vida te está doliendo y tu corazón se siente vacío y estás angustiado, es porque estás necesitando tener un encuentro con Dios. Un encuentro donde puedas recibir el perdón y la salvación de Dios. Y eso es posible gracias a Jesucristo. El sufrimiento quizás que estás teniendo es porque Dios te está diciendo, tienes que venir conmigo para que yo te perdone y te salve. ¿Cómo se produce este encuentro de perdón y de salvación? La Biblia dice simplemente mira la cruz. En la cruz mi Hijo Jesús murió por tus pecados, llevando cada uno de tus pecados, porque todos nosotros somos pecadores, le hemos fallado a Dios, estamos en problemas con Dios, porque hemos ofendido a un Dios infinitamente santo y justo. Pero dice en la cruz Cristo cargó con tus pecados, con todos tus pecados. Y el castigo que nosotros merecemos recibir, Cristo lo recibió sobre sí mismo en la cruz. Él quiso por amor llevar nuestros pecados, nuestro castigo, tomar nuestro lugar y pagar el precio para que nosotros podamos ser perdonados y salvados. Cristo resucitó.
Y al resucitar venció el pecado, la muerte y la paga del pecado, que es el infierno. Y cuando Dios produce dolor en una vida es para decirte: tienes que venir a Dios porque en Él hay perdón. Porque Él ya en Cristo arregló tu problema de pecado, pagó la deuda, resucitó. Y lo único que tienes que hacer es colocar tu fe en Cristo. Creer que Él murió por tus pecados, creer que Él resucitó, invitarle a entrar en tu corazón para que sea tu Salvador. Sabes que Dios no te pide que hagas nada más para perdonarte y salvarte. Y el dolor muchas veces es una señal, una advertencia que te dice: necesitas arreglar tus cuentas con Dios. Y Dios ya ha hecho todo lo que hace falta para que esto suceda. Cristo murió por tus pecados, Cristo resucitó. Cree en Él y recíbelo en tu corazón. Eso es lo que tienes que hacer en esta noche. Si aún no has pedido nunca a Cristo que entre en tu corazón, esta noche decirle: Cristo, entra en mi corazón. Esta noche entendí que has muerto por mí, que has resucitado victorioso, que te necesito. Por la fe te acepto como mi Salvador personal. Pero 2 Corintios 7:9 dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contritados, sino porque fuisteis contritados para arrepentimiento, porque habéis sido contritados según Dios. Y a veces el sufrimiento es la señal de Dios, no solo para salvación, sino para santificación. Muchas veces Dios permite el dolor porque estamos caminando en pecado, en desobediencia a su palabra, a su voluntad. Y Él permite la tristeza y Él permite el dolor y el sufrimiento para que nos demos cuenta que tenemos que volver a los caminos de Dios, que tenemos que volver a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y esto es algo que Dios produce para decirnos: algo está mal en tu vida, tienes que arreglar tus caminos. Entonces, el sufrimiento es el sistema de advertencia de Dios. Para algunos, para que puedan ser salvos a través de Cristo Jesús. Para otros, para que puedan volver a los caminos de Dios a través del arrepentimiento, la confesión y el volver a andar en su voluntad. En segundo lugar, porque revela el nivel de nuestra fe. El sufrimiento nos hace saber dónde estamos parados en cuanto a nuestra fe. Porque muchos de nosotros nos creemos Spurgeon o el apóstol Pablo cuando todo sale bien, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, cuando en mi familia está bien, cuando no hay necesidades materiales. Pero cuando entran los problemas, cuando entra el sufrimiento, ahí nos damos cuenta realmente en dónde está puesta nuestra confianza y cuán grande es nuestra fe en Dios. Y por eso dice el Salmo 139:20, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice: pruébame y conoce mi pensamiento y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando nosotros entramos en una etapa de sufrimiento, ahí realmente nos damos cuenta si nuestra fe está puesta en Dios, en su palabra, en sus promesas. O entramos en la desesperación, o entramos a echar manos de cualquier cosa con tal de salir de esa situación y dejamos de confiar en la voluntad de Dios. Y es algo que revela en qué nivel está nuestra fe. 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que esos tiempos de sufrimiento nos hacen ver si realmente confiamos en Dios, confiamos en su persona, confiamos en su palabra, confiamos en sus promesas. Y de la forma que reaccionamos frente a las pruebas y al sufrimiento determina si realmente nuestra fe es una fe firme, es una fe madura, o es una fe que necesita avanzar y que necesita nutrirse y que necesita crecer. Entonces, el sufrimiento nos hace saber dónde estamos parados en nuestra vida espiritual y qué tan fuerte es nuestra fe. En tercer lugar, porque nos hace depender más de Dios. Nos hace depender más de Dios. Una de las grandes tentaciones que los hombres tenemos es la primera provocación del diablo en el Edén. Vas a ser como Dios. Y nosotros queremos ser como Dios. Es la lucha que tenemos a diario. Queremos tener el control. Queremos tomar nuestras decisiones. Queremos resolver todo por nuestra fuerza. Pero el sufrimiento, el dolor, la adversidad nos hace depender más de Dios y no depender de nosotros mismos. 2 Corintios 1:9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea,
Han venido circunstancias en nuestras vidas que han sido tan demandantes, que han requerido de tantos recursos que nos hemos visto totalmente limitados e incapaces de resolver. Necesitamos la omnipotencia de alguien que puede resucitar a alguien de entre los muertos, y ese es el poder de Dios. Entonces ya no podemos seguir dependiendo de nuestra fuerza, de nuestros recursos, de nuestra capacidad, de nuestra sabiduría. No alcanza, no basta, es muy poco para lo que demanda esta situación. Necesitamos de Dios, y por eso dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en alguien que resucitó de los muertos. Y 2 Corintios 12 dice, por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Cuando estoy en estas circunstancias donde ya no puedo valerme por mí mismo, donde ya no puedo confiar en mí mismo, es entonces cuando me rindo y me entrego a Dios y empiezo a dejar que Dios actúe en mi vida. Y ahí me doy cuenta que es ahí cuando soy fuerte, porque hasta ese momento solo obraban mis fuerzas, pero cuando yo ya me rindo y me doy cuenta que no puedo más y dejo a Dios obrar, entonces ahí soy fuerte, porque el Dios omnipotente empieza a trabajar y a obrar en mi vida. Entonces el sufrimiento hace que ya no confiemos más en nosotros y que busquemos más a Dios. Y cada vez que pasamos por una experiencia de sufrimiento, nos damos cuenta cuánto necesitamos de Dios. Y que la próxima vez ya no la vamos a enfrentar solo, porque vamos a fracasar. Y ya no lo vamos a intentar con nuestra fuerza, capacidad y recursos, porque vamos a fracasar. Entonces aprendemos a buscar a Dios en oración. Y aprendemos a buscar la guía de Dios en su palabra. Y pedimos consejos a personas espirituales, porque ya hemos comprobado de que no somos dioses y que no podemos sin Él. Y empezamos a confiar y a depender de Dios y a ver que Dios realmente en la vida funciona. En cuarto lugar, porque nos hace ser más como Cristo. Si hay algo que nos acerca a formar a Cristo, o que nos ayuda a formar a Cristo en nuestra vida, es el sufrimiento, es el dolor. Por eso dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero no solo paciencia, mas tenga la paciencia, dice, esto va más allá, para que su obra sea completa, para que seáis, fíjense, perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto es perfecto, cabales, sin que falte cosa alguna, es como repetir 3 veces lo mismo de distinta forma, para que sean completos, para que sean totalmente equipados, para que sean maduros, para que estén listos para los propósitos que Dios tiene para su vida. Pero es necesario la prueba. Es el sufrimiento lo que nos va a hacer crecer a la imagen de Cristo. Es lo que nos va a hacer madurar, es lo que nos va a hacer estar totalmente equipados. Entonces no mires el sufrimiento como un enemigo, como algo que tienes que odiar, como algo a lo que tienes que rechazar. Mira el sufrimiento como una herramienta que Dios puede usar poderosamente en tu vida para hacerte más como Cristo. Y cuando cambia la perspectiva, cambia nuestra actitud de cómo enfrentar el sufrimiento. No es que lo vamos a desear ni lo vamos a disfrutar, pero nos hace más como Cristo. Como dice Hebreos 12, que la disciplina no parece ser algo que nos da gozo al presente, pero nos hace más santos, da fruto de santidad en nuestras vidas. Entonces, si bien es algo que duele, es algo que trae un fruto que honra a Dios. Dice allí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, en Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia madurez. La tribulación, el sufrimiento, nos hace más como Cristo. No lo mires como un enemigo, mira como una herramienta que Dios va a usar para hacerte crecer espiritualmente y para que estés equipado para sus propósitos. En quinto lugar, porque nos capacita para servir mejor. Si vos quieres ser un siervo en las manos de Dios, si vos quieres ser útil a la vida de otras personas, quiero decirte que el sufrimiento te equipa para que puedas servir mejor. Dice 2 Corintios 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. Ahí está Dios, en nuestras tribulaciones, en nuestro sufrimiento, en nuestros momentos difíciles, consolándonos, así sosteniéndonos. ¿Pero para qué? Para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación.
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea que Dios nos consuela y nos asiste en esos momentos difíciles, duros de la vida, para que después nosotros salgamos equipados para ser instrumentos que va a llevar consolación a otros que están pasando por la misma circunstancia que hemos pasado. Yo ya sé el camino en el que estás, yo ya conozco lo que te está pasando y quiero decirte, Dios te va a sacar, Dios te va a fortalecer, yo ya he estado ahí y Dios es suficiente para salir de ahí. Y sabes que Dios nos capacita a través del sufrimiento para que nosotros podamos consolar y ayudar a otros. Y quiero que pienses en el mayor dolor de tu vida y posiblemente esa sea el área en la que Dios más te va a usar para ayudar y bendecir a otros. Aquello que más dolor y sufrimiento ha causado a tu vida es quizás el área en la que más preparado vas a estar para ayudar a otros que enfrenten la misma situación. Si es que en esa situación no has dudado, has confiado a Dios, te has aferrado a Él y has visto su poder y su fidelidad y Él te ha sacado adelante, ahora estás entrenado y no solo tienes el conocimiento, sino tienes la experiencia para ponerte al lado de otro y decirle, Dios te va a sacar porque Él me ha sacado a mí. A veces cuando cuenta David su testimonio, él usa mucho su experiencia porque él dice, Dios me ha rescatado a mí y Dios te puede rescatar a vos. Si Él lo ha hecho conmigo y yo estaba en este lugar y vos estás ahí, Él también lo puede hacer. Y Él tiene no solo la verdad, sino que tiene la experiencia de que Dios le ha tomado de ese lugar y le ha sacado. Y entonces puede decirle a otro que está en el mismo lugar donde Él ha estado, Dios te puede sacar y Dios te puede levantar y Dios te puede usar para su gloria. En sexto lugar, porque produce unidad en la iglesia. 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y Romanos 12:15-16 dice, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. De verdad que he salteado un pedacito aquí que dice, gócense con los que se gozan. A veces dice que eso es un poco difícil porque somos un tanto envidiosos, ¿no? Pero yo quiero decirles que si alguien viene y dice aquí, muchachos, oremos por el hermano tal que se ha ido de vacaciones a Miami, para que le vaya bien. Podemos hacer que oremos esto, pero no es algo que nos va a congojar el corazón y nos va a poner de rodillas seguramente. Pero si venimos y decimos, un hermano a un hijo le han dado un diagnóstico de cáncer, es muy probable que esa noche toda la iglesia esté orando de rodillas para que Dios esté obrando y sanando a ese hijo, fortaleciendo a esa familia y ayudándole. Podemos estar unidos en las tristezas y en las alegrías, pero es en el dolor donde nos unimos más, donde podemos mostrar esa misericordia que Dios mostró, esa compasión que Dios mostró. Y por eso dice que cuando un miembro padece, toda la iglesia, porque somos un cuerpo, estamos relacionados entre nosotros y no podemos decir no me importa lo que le pasa al otro, porque es como que te caiga un martillo en el dedo chiquito del pie y vos digas, no me importa, total es el dedo chiquito, no me afecta. No, todo tu cuerpo va a ir en socorro a ese dedo chiquito para refregarlo, para darle calor, para que alivie el dolor, porque todo el cuerpo se duele. Bueno, cuando un hermano sufre, también normalmente ese sufrimiento hace que toda la iglesia esté unida a ese hermano para apoyarlo, para ayudarlo, para cooperar en lo que sea. Pero sin lugar a dudas estamos unidos en oración para que salga adelante. Vamos a ir terminando. En séptimo lugar, porque nos permite impactar al mundo. De aquí quiero mostrarles el testimonio de Pablo y Silas. Dice, después de haberle azotado mucho, aclara el pasaje aquí en la escritura, haberle azotado mucho. ¿No es que le dieron dos varillitas, dos varillazos? Lo azotaron mucho, o sea que estaban con todas sus espaldas quizás lastimadas, ardiéndoles y doliéndoles tremendamente. Dice, los echaron en la cárcel y mandado al carcelero que lo guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, dice, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, en la celda de más al fondo, y les aseguró los pies en el cepo, o sea que estaban allí con esas maderas que le atrapaban los pies y no se podían mover. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían y el carcelero le oía. En Hechos 16.
Fíjense todo lo que ellos estaban sufriendo, pero no dudaron de Dios. No dudaron del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de que Dios en todo eso tenía algún propósito, porque perdemos de vista eso. Decimos, ¿para qué puede usar Dios esto? Y Dios usa las circunstancias más oscuras para traer luz a través de esas circunstancias a personas que están quizás metidas en esa oscuridad. Y ellos dicen que oraban y cantaban. ¿Qué habrán cantado? En esa época no se había escrito el himno que dice: gozo da servir a Cristo, gozo da servir aquí, gozo y grande alegría, siempre Él me da a mí. Gozo hay en servir a Cristo, bueno, ¿no? Pero algo así habrán cantado, porque alababan a Dios y oraban a Dios, y en medio de todo ese sufrimiento no dudaron. ¿Y saben qué? Impactaron, y allí comenzó una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque lo que impacta este mundo no es que aparezca con un auto 0 kilómetros, no es que muestres una casa impactante, no es tus triunfos académicos. Cualquier persona sin Cristo, sin Dios, puede lograr esas cosas y mostrar esas cosas. Lo que alguien sin Dios no puede mostrar es el gozo, la paz, la serenidad, la esperanza en medio del dolor. Eso es algo que impacta. Cuando dicen, ¿cómo puede estar tan tranquilo? ¿Cómo puede tener esa paz? ¿Cómo es que yo vine a consolarle y él me termina consolando a mí? Eso impacta este mundo. Y eso es algo que solo Dios puede dar. Por eso impacta. Porque este mundo no lo va a encontrar en ninguna parte. No lo va a tener. Y cada vez que ha enfrentado un sufrimiento, lo ha enfrentado con desesperanza. Pero cuando ve gozo, paz, serenidad, esperanza en medio del dolor, este mundo queda impactado. Y ese corazón queda listo para recibir el mensaje del Evangelio. Ellos quieren conocer a alguien que les puede dar eso, porque ya conocen el dolor y lo terrible que es atravesar el dolor sin Dios. Y cuando nos ven a nosotros pasarlo de una manera tan tranquila y serena y firme, dice, ¿quién puede hacer eso? Ahí es la oportunidad, es Dios, solo Dios. Terminamos. El sufrimiento es necesario en este tiempo. No lo mires como un enemigo, míralo como un aliado. Pero para eso tienes que fijar tus ojos en Dios, no en el sufrimiento. Tienes que ver lo que Dios está haciendo. ¿Quién está detrás de todo eso? Porque es el sistema de advertencia de Dios. Es la forma en que Dios nos dice, algo está mal, pará, hay que arreglar algunas cosas. Porque revela el nivel real de nuestra fe. Vas a saber realmente dónde estás parado en cuanto a tu vida cristiana. 3, porque nos hace depender más de Dios. El sufrimiento te hace dar cuenta que necesitas de Dios, depender de Él cada día al despertar y cada noche al acostarte, buscar a Dios. Porque nos hace ser más como Cristo, nos hace madurar espiritualmente, porque nos capacita para ser mejores siervos, porque produce unidad en la iglesia y porque nos permite impactar a este mundo, que es para lo que estamos, para impactar este mundo. ¿Has podido sacar? Está ahí, cierto, yo he cambiado aquí. Terminamos con el último cuadro. Esto es lo que debemos saber, terminamos. Dios nunca prometió librarnos del sufrimiento en este tiempo. Así que no esperes esto, no busques la fórmula que te va a librar del sufrimiento. Ay, voy a venir siempre a la iglesia, voy a orar más, voy a leer más la Biblia. Ahí me voy a... No, Dios no ha prometido eso. Hacé todo eso, lee más la Biblia, ora más, vení siempre a la iglesia, tené comunión con los hermanos, porque vas a estar súper preparado para enfrentar los tiempos de tormenta. Hacelo y lo vas a pasar en victoria, pero no para escapar de esos tiempos, porque van a llegar. Van a llegar. La segunda cosa, Dios promete estar con nosotros en medio del sufrimiento. Él ha dicho, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Dios está siempre ahí. Vos puedes pensar que Él no está, que Él te ha abandonado, que Él se ha ido. No es verdad, es una mentira del diablo. Dios está siempre ahí. Búscalo con todas tus fuerzas, aferrate a Él y vas a ver que Él está ahí. Como Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Le echaron al horno de fuego. No echamos 3, dice el rey. Sí, rey, has estado aquí, has visto todo. Pero veo 4. Estaba Dios con ellos, Jesús con ellos. Y Jesús está siempre con nosotros. Y por último, si confiamos en Dios, Él usará el sufrimiento para bendecirnos. Si no dudamos en medio del dolor de que Dios nos ama
de que sus promesas son fieles, de que Él está ahí con nosotros. Y nos aferramos con todas nuestras fuerzas hasta que, como le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Y Marta estaba sufriendo, su hermano había muerto, hacía 4 días que había muerto, ya no había esperanza. Según el concepto judío, el 4.º día ya entraba en descomposición un cuerpo. Por eso Jesús resucitó al 3.er día, porque dijo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ya no había esperanza. Pero Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En medio del sufrimiento, de la pérdida, del dolor, si crees verás la gloria de Dios. Entonces cuando estés sufriendo y cuando le estés pasando mal, no dudes. Cree en Dios, cree en sus promesas, aferrate a Él y vas a ver la gloria de Dios. Porque Dios es fiel y Dios va a intervenir y va a intervenir de una manera maravillosa en tu vida si no dudas en medio del sufrimiento. Oramos, querido Padre, gracias Señor, porque tú has sido fiel. Cada vez que hemos pasado por el dolor, por el sufrimiento, por la adversidad, por pruebas a veces realmente duras, ahí has estado tú, Señor, sosteniéndonos con tu diestra poderosa, ayudándonos, Señor, a atravesar esos valles de sombra de muerte y mostrándonos, Padre, que eres fiel, que tus promesas son totalmente confiables y de que tú nunca nos abandonas. Estás ahí como lo has prometido. Señor, si hay hermanos aquí que están enfrentando esos tiempos de dolor, de sufrimiento, ayúdales a no dudar ni de tu persona, ni de tu palabra, ni de tus promesas, Señor, ni de tu plan, y a tomarse fuertemente de tu mano hasta ver tu gloria. Todos los que estamos aquí, Señor, en un momento u otro vamos a enfrentar situaciones difíciles. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe, porque tú eres fiel, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.